tolerancia inmunológica es la condición adquirida de insensibilidad específica a un antígeno. Esa es la tolerancia. En nuestro organismo existen autoantígenos, hemos referido, por ejemplo, los que están presentes en los eritrocitos, los del grupo A, B, 0, RH positivo, RH negativo. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 son autoantígenos. No tienen similitud con la estructura de nuestras células. Hay una diferencia genética entre las células de ellos y nosotros en sí. En la pared de las células nuestras hay mucha diferencia con estos autoantígenos. Y el sistema inmunológico aprende a tolerarlos. Como los tenemos estos autoantígenos desde que nacemos, entonces se educa el sistema inmunológico para evitar producir una reacción inmunológica contra estos autoantígenos. Es una característica fundamental del sistema inmunológico para no reaccionar frente a los componentes propios del mismo individuo, aun cuando posee la cualidad de responder frente a cualquier agente diferente o exógeno. Esta capacidad de reconocimiento y aceptación de sus autoantígenos se denomina tolerancia inmunológica. El organismo aprende a reconocer lo propio de lo extraño. Y esto se da por el proceso de tolerancia inmunológica. Sabemos que el sistema inmunológico está dividido en innato y adaptativo. El responsable de la tolerancia inmunológica es el adaptativo. Responsables de este proceso de tolerancia son los linfocitos T y B, porque adquieren memoria para no reaccionar contra esos autoantígenos. Aprenden a reaccionar contra otros, pero con nosotros no, con lo que tenemos. La tolerancia inmunológica es una respuesta de reconocimiento a lo extraño que está en nuestro organismo. El responsable de la tolerancia inmunológica es el sistema inmunológico adaptativo por medio de los linfocitos T, CD3, CD8, CD4, se produce en forma central y periférica. También responsable de la tolerancia inmunológica son los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas para producir anticuerpos. En este proceso de tolerancia inmunológica, tanto en linfocitos T y B se produce una tolerancia central y periférica, en ambos. Como tenemos acá, la tolerancia inmunológica también se llama autotolerancia, ya que evita que el organismo monte un ataque inmune contra sus propios tejidos. Podemos apreciar en este esquema lo que es la autotolerancia y cómo se da, sobre todo, cuando los linfocitos B o T se ponen en contacto con un antígeno propio desde el momento en que se forman, porque existen los linfocitos T, B inmaduros y los maduros. Cuando se han originado los linfocitos T y B, cuando están inmaduros y se ponen en contacto con un antígeno propio, con los autoantígenos, estos producen la autotolerancia por un proceso de anergia, o sea, producen una falta de reactividad funcional, y si no se producen estos linfocitos autotolerantes, el organismo los elimina, provocan su muerte celular. También existe un cambio de especificidad en la superficie de estos. Para que no reaccionen contra los antígenos propios, se produce un cambio en sus receptores, para que el organismo aprenda a reconocer a los antígenos propios. Lo que sucede habitualmente con algo extraño es lo que tenemos en este esquema. Cuando los linfocitos T, B se ponen en contacto con microorganismos y se produce una respuesta inmunitaria normal, estos linfocitos T, B proliferan, se diferencian, adquieren memoria para destruir en un segundo contacto a los microorganismos. Existen dos tipos de tolerancia inmunológica.
la central y la periférica. La central se da cuando los linfocitos están inmaduros. En esa etapa de diferenciación, los linfocitos aprenden a reconocer lo propio de lo extraño. La tolerancia central se da sobre todo en la médula ósea y el timo. En cambio, la tolerancia periférica es inducida por los linfocitos ya maduros y se da a nivel de los tejidos periféricos, vaso, en los ganglios linfáticos también se produce este proceso. En este esquema podemos ver lo que es la tolerancia central, cómo se produce, y también la periférica. Cuando un precursor linfocítico da lugar a los linfocitos inmaduros, a los T y a los B, se produce un reconocimiento del antígeno propio a través de modificación de los receptores o el desarrollo de linfocitos T reguladores. Solo son los linfocitos TSD4 que liberan interleuquina 10. Y si no aprenden a reconocer ese autoantígeno, se produce la eliminación por apoptosis. Ya en la tolerancia periférica, los linfocitos ya maduros reconocen a los antígenos propios por anergia sobre todo. Es un proceso en el cual se ponen en contacto los receptores de los linfocitos con las células presentadoras de antígeno que ya procesan la memoria de los autoantígenos. Y si no aprenden a reconocer, estos cuando ya están maduros, también se eliminan por la apoptosis. O se producen también procesos de supresión por los linfocitos que son reguladores y supresores. Eso en relación a la tolerancia central y la periférica. La central, como dije hace un momento, se produce en el timo, la médula ósea, es irreversible. Se reconocen a los autoantígenos por linfocitos inmaduros autorreactivos. La tolerancia central sobre todo se da por la delección clonal, y cuando el timo está mal o se quita el timo, entonces no se produce la tolerancia central, y esta es causa de enfermedades autoinmunes, de procesos de hipersensibilidad también. En cuanto a la tolerancia periférica, que se da a nivel de la periferia, en ganglios linfáticos, en el vaso, y muchas veces suele tomar otra vez la médula ósea, porque los linfocitos B, una vez que han sido activados, vuelven a la médula ósea para generar anticuerpos. Entonces, también en la tolerancia periférica, no en forma muy frecuente, pero también participa la médula ósea. La tolerancia periférica será por ignorancia clonal, fundamentalmente por la anergia, por la delección, inhibición y supresión. En el caso de la tolerancia periférica de los linfocitos T, involucra 3 procesos para que se produzca la tolerancia. La anergia clonal es la más frecuente, que está inducida por el reconocimiento de antígenos propios, porque se pone en contacto los receptores de los linfocitos T con las células presentadoras de antígeno. También se da por supresión de los linfocitos autorreactivos por los linfocitos T reguladores, o por la delección clonal mediante la muerte apoptósica. Vamos a referirnos a la anergia clonal, que les decía es la forma más frecuente de que se produzca la tolerancia. Cuando se va a producir una anergia, se produce esta reacción. Los linfocitos T vírgenes se ponen en contacto con las células presentadoras de antígeno a través de sus receptores, fundamentalmente CD28. Para que se produzca un proceso adecuado de linfocitos T reactivos, participan unos coestimuladores, los B7-1, B7-2, coadyuvados por el CD28. Entonces, la célula presentadora de antígeno le proporciona esa información, se bloquea la información, esos receptores son ocupados por los receptores inhibidores que se conocen como CTLA4,
y queda un linfocito T reactivo, o sea, ya no hay reacción contra ese autoantígeno. Entonces, eso se produce fundamentalmente para que se produzca la energía de los linfocitos T. Todo se da a nivel de los receptores. En una respuesta normal, ya habíamos visto, se ponen en contacto, se producen las señales activadoras y se producen los linfocitos T efectores, los linfocitos T citotóxicos que van a desencadenar una respuesta de destrucción. ¿Cómo se produce la supresión de los linfocitos T reguladores? Existe un subtipo también de linfocitos T reguladores. Entre los linfocitos T no solo existen los citotóxicos y los helper, también existen los reguladores, conocidos así como TREC, linfocitos T reguladores. Es el mecanismo por el cual controlan las respuestas inmunitarias, sobre todo se da por la secreción de las citoquinas. Estos linfocitos T reguladores secretan la interleuquina 10 y también secretan el factor transformador de crecimiento beta. Estos linfocitos T reguladores, al liberar esas citoquinas, actúan sobre el antígeno e inhiben la acción de sus epítopes. Entonces, de esta manera, los linfocitos T helper reciben esa supresión de rebote y no facilitan la activación de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ya no se activan en forma adecuada. Especialmente en este proceso, se inactivan los linfocitos T helper 1. Habíamos mencionado que los linfocitos T helper 1 coadyuvan en el proceso de activación de los linfocitos T citotóxicos. Entonces se inhibe por acción de esta interleuquina 10 y por el factor transformador de crecimiento beta. En el proceso de selección clonal hay una selección positiva y una selección negativa. Durante la maduración de los linfocitos en el timo, a través de los receptores de los linfocitos T, se unen en forma moderada al complejo mayor de histocompatibilidad. Podemos apreciar acá cuando un linfocito se pone en contacto con los receptores de la célula presentadora de antígeno y este proceso de unión es de forma moderada, entonces se produce una selección positiva, se da una selección clonal. Pero si la afinidad es muy masiva, no solo hay contacto de un receptor, sino de dos receptores, entonces se produce la muerte por apoptosis, porque es una activación negativa. A ver, perdón un minutito, debe ser algo urgente. Estoy en clases. Ya, ahora. Estoy en clases, en un momento llamo, ¿ya? Gracias. ¿Quieres que vuelva a la otra diapositiva, sí, la anterior? Ya, veamos. A ver, ¿cuál es tu duda? Dime. ¿Cómo sería la positiva? ¿Qué dice? La positiva. Cuando el proceso de contacto de los receptores de los linfocitos T tienen una afinidad moderada con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y hay el contacto con los péptidos, entonces el proceso de selección es positivo. Los linfocitos T CD8 se transforman en A reactivos. Pero si el contacto es masivo y se da por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, entonces hay mayor contacto, se pegan más. Entonces es un proceso de selección negativa que provoca la apoptosis de los linfocitos T. Entonces, para que haya un proceso adecuado, hay una selección positiva. ¿Qué características tiene el proceso de tolerancia inmunológica? Es de naturaleza inmunológica, tiene memoria, solo producen los linfocitos T y los linfocitos B. Es parte de la inmunidad adquirida, tiene especificidad, reconoce ciertos linfocitos solo específicos, puede ser inducida por los linfocitos maduros e inmaduros, porque se da a nivel central y periférico, es duradero. Y si por si acaso el antígeno
desaparece. Ya no hay la tolerancia inmunológica, porque la tolerancia inmunológica se está produciendo a cada momento. Desde el momento en que se producen los linfocitos T inmaduros, ya se está produciendo la tolerancia. Maduran también, se está produciendo la tolerancia inmunológica permanentemente. La importancia de la tolerancia es que si hay un fracaso, genera enfermedades autoinmunes, porque los linfocitos T y B ya no tienen la capacidad de tolerar a esos autoantígenos. Entonces desencadenan una reacción inmunológica para destruirlas. Y destruyen no solo esos autoantígenos, sino a toda la célula, a todo el órgano, a todo el tejido donde se encuentran estos autoantígenos que han sido ya desconocidos. La inducción de la tolerancia inmunológica se está usando como una estrategia para prevenir respuestas inmunes nocivas. La importancia de los mecanismos de tolerancia inmunológica es que cuando hay una alteración o ruptura de los mecanismos de la tolerancia puede conllevar inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, atopía, rechazo de injertos, porque la tolerancia inmunológica permite un equilibrio entre las células del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmune actúa por defecto o por exceso, se van a producir enfermedades como las autoinmunidades, las inmunodeficiencias y las hipersensibilidades. Esto ya lo hemos visto, cómo se da el proceso de anergia, la apoptosis, la supresión. Y finalmente este esquema que resume cómo se produce la tolerancia en los linfocitos T y en los B. En los linfocitos T, el principal sitio donde se efectúa el proceso de tolerancia es en el timo. Un poco en los vasos también, en el vaso. En cuanto a los linfocitos B, sobre todo se produce en la médula ósea. También en el vaso un poco. En el caso de los linfocitos T, ¿qué células participan fundamentalmente en este proceso? Los linfocitos CD4, CD8. En cambio, en la tolerancia de los linfocitos B participan los linfocitos B inmaduros que generan inmunoglobulina M y D. En cuanto a la inducción de la tolerancia de los linfocitos T, a nivel central, sobre todo se produce en el timo, el proceso ese de evitar la reacción. A nivel periférico, sobre todo se da por las células presentadoras de antígeno, que están coestimuladas también por los linfocitos T helper 1. A nivel de los linfocitos B, a nivel central, se produce un reconocimiento del antígeno en la médula ósea. A nivel periférico, se produce por acción de los linfocitos T helper 2, que coadyuvan en ese proceso de reconocimiento de los linfocitos B. ¿Cuáles son los principales mecanismos para que se produzca la tolerancia inmunológica? Para los linfocitos T a nivel central, sobre todo se produce por procesos de delección. A nivel periférico, se da por procesos de anergia fundamentalmente y también participa la apoptosis y la supresión. A nivel de los linfocitos B, se produce una delección que favorece la apoptosis. A nivel periférico se da sobre todo por anergia. Es el resumen de cómo se produce la tolerancia de los linfocitos B y D. Es el tema de tolerancia inmunológica.